todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad. Bueno, mis hermanos amados, es una alegría, esto me da alegría, que haya personas que escuchen la bendita palabra del Señor, y que el Señor haya levantado a algunos como yo, que no valemos nada, y que nos ponga a predicar de su palabra, de todas las cosas maravillosas que trae el Señor por su palabra, y que usa varones para predicar, para difundir su palabra, y eso pues es un ministerio y un honor, mejor dicho, infinito. Es una gracia muy grande y una responsabilidad también grandísima. Entonces, un saludo, un abrazo para todos. Qué alegría por ahí ver que nuestra amada Francita se está conectando. Gloria al Señor por eso. Y bueno, iniciamos continuando con este tema que venimos desarrollando, ¿sí? Parte de la misericordia del Señor, como ya hemos venido tratando, es entender que el Señor ha tenido misericordia de su pueblo. Cuando el Señor le habla a Moisés, le dice que no piense que es que él escogió al pueblo de Israel por ser un pueblo especial, que no piense esas cosas, que lo escogió porque era el más insignificante y el más pequeño. Que no nos hagamos falsas ideas de que es que como yo me convertí y como yo cambié mi camino, el Señor me escogió. No, no es así. No funciona de esa manera. El Señor nos explica y Él dice, tendré misericordia del que el que yo tenga misericordia. Y mi hermano y mi hermana ha tenido misericordia de usted y de mí para traernos a la verdad. ¿Cuál es esa misericordia que el Señor nos da? Que miren algo específico. El Señor no era que el pueblo de Israel, siendo el más pequeño, era un pueblo especial. No. Y había muchísima más gente, que había muchos más pueblos. Ahí mencionan muchos en la palabra. Sí, creo que está diciendo Deuteronomio 7:7. Miremos Deuteronomio 7:7, por favor. Dentro del contexto del tema, el Señor dice de la escogencia es apartarlos, santidad, ¿sí? O sea, la misma escogencia es santidad, ¿sí? Apartarnos. Leamos desde el 1, mire lo que dice, es que está advirtiéndole el Señor, le da los 10 mandamientos, y de eso viene hablando acá en el capítulo 5, ¿sí? Y en el capítulo 6 comienza a narrar lo que estaba pasando cuando el Señor hizo esa revelación, y comienza Moisés a explicar los mandamientos, a escudriñar en cada uno de los mandamientos y a explicarlos más a profundidad. Sí, ahí es donde dice algo pues trascendental, dice aquí en el 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esos son declaraciones trascendentales que pues nos cambian la vida, cuando en realidad las conocemos, creemos y entendemos de la forma correcta. ¿Sí? Son declaraciones de quién es ese Dios al que seguimos. El Dios de Israel es uno, dice el Señor. Es uno y no hay más. Y a ese Dios es que queremos seguir y por misericordia de Él nos está atrayendo, ¿cierto? Entonces, cuando llega, hay una advertencia aquí en el capítulo 7, dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entráis para tomarla, 7:1, sí. Para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones. Miren, a eso voy. Echó de delante de ellos muchas naciones. Habían muchas naciones. O sea, miren las naciones que habían delante de ellos que echó, fuera de las que no mencionan que ya existían. O sea, es una escogencia gigantesca, una misericordia gigante, hermosísima, ¿sí? Y mire el contexto de lo que está hablando. Al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo. 7 naciones. Está hablando acá de 7 naciones específicas que echó de delante del pueblo de Israel.
¿cierto? De la nación de Israel, ¿cierto? Escogencia, Él es el que escoge, ¿cierto? Mayores y más poderosas que tú. Y el Señor tu Dios las ha entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, no tendrás de ellas misericordia, no emparentarás con ellas, no darás a tu hija a su hijo, ni tomares a su hija para tu hijo. Y eso es algo bien importante. Hace parte de la misericordia del Señor que está revelando estas cosas, que esto está mal. Dar a mi hija para que a una persona que no cree en este Dios, eso es lo que el Señor de eso nos está apartando. Eso hace parte de la palabra de Dios, ¿cierto? O tomar una hija de los que no creen para mi hijo y aceptar esas condiciones. Eso, mire, eso es santidad. Por eso es que el Señor dice santos, apartados de esas costumbres de los demás. Eso acostumbran a hacer los pueblos, pero ustedes no, ustedes son míos. Ustedes van a hacer lo que yo les digo, santos seréis porque yo soy santo, ¿cierto? Hace parte de la santidad del Señor. Dice, ¿qué más? Bueno, dice, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Para quién viene el problema de la desobediencia? ¿Para quién? ¿Para quién viene el problema? ¿Para el Señor? ¿Para Moisés? ¿Para el pastor? Para la persona que desobedezca viene el problema. El no entender estas cosas que hacen parte de la palabra de Dios, ¿sí? No importa en qué época estemos. Eso está escrito, mire, no lo tenía dentro del programa, pero como el programa lo pones el Señor, él ya había escrito de qué se tiene que hablar, ¿cierto? Entonces dice, más habéis de hacer con ellos, más así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Sí? Dice, mire, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Ustedes no van a hacer esto, no van a hacer esto, no van a hacer lo otro, ustedes no van a hacerles lo que hace las otras naciones. ¿Por qué? Porque tú eres un pueblo santo para el Señor. Santo, o sea, no hagas. Si usted hace eso, entonces no es un pueblo santo para el Señor. Es sencillo, eso uno le puede agregar, quitar, poner, hacer lo que quiera. Pero acá dice, usted no lo haga porque es un pueblo santo para el Señor, tu Dios. El Señor, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El Señor no se quiere apartar de todos los demás pueblos, ¿cierto? Y dice, pues si yo no cumplo con esto que el Señor me está diciendo, pues yo no estoy siendo un pueblo santo para el Señor, no hago parte del grupo santo que el Señor ha escogido. Puede que lleve muchísimo tiempo, puede que ya haya leído 10 veces la Biblia, ¿sí? Pero si no entiendo estos principios, pues entonces viene un mal. Lo leímos, dice, porque desviarás a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros y te destruiré pronto. ¿Sí ven? O sea, eso es verdad. Y la fe radica en creer estas cosas. Yo tengo fe en el Señor, pero para que me dé trabajo, para que me dé un mejor futuro, para que me dé una pensión, para que no me falte la comida. Fe en el Señor. Hoy nuestro amado pastor Luis Alberto nos decía algo y nos introducía estaba introduciendo el servicio esta mañana con esa frase icónica tan bonita que le dice a Josué, sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente para creer en todo lo que dicen las escrituras. Haga un paréntesis ahí un momentico para recordar eso porque es importante. ¿Qué dice Josué? Dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Ahí en el 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Qué está escrito? Acá lo acabamos de leer también, ¿sí?
no dé su hija a los hijos de las otras naciones que adoran a otros dioses, porque su hija va a terminar adorando parcial o totalmente, como sea. Aquí el Señor dice que va a terminar, ¿sí? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Eso lo dice el Señor, no lo dice más. No, o sea, yo lo digo porque lo dice el Señor, está escrito, ¿cierto? Entonces, dice el Señor que el esforzarse y ser valiente es creer y hacer todas estas cosas. Esto hace parte de la escritura, ¿cierto? Entonces, si yo no lo hago, entonces porque no soy valiente, soy cobarde, y los cobardes no heredarán el reino de los cielos. ¿Sí ven cómo todo se compensa? Todo, cómo todo confluye, ¿sí? Y no estaba preparado este tema para este día, pero hace parte de lo que el Señor nos muestra, porque Él es el que habla. El Señor Jesús es el que habla. Su palabra, Él ya habló, ya nos dejó establecido qué es y qué no es. Queremos escuchar, Señor, háblame. Aquí está lo que Él ha dicho y lo que Él sigue diciendo, porque la palabra es viva y eficaz, ¿sí? Entonces dice, bueno, hace parte de eso, ¿sí? Dice, porque tú eres un pueblo santo, volviendo a Deuteronomio 7:6, tú eres un pueblo santo para el Señor, tu Dios. El Señor, tu Dios, te ha escogido para serle un pueblo especial. ¿Por qué especial? Porque el Señor nos ha apartado de esas costumbres, ¿cierto? De cosas que no convienen, ¿sí? No por ser más especial que todos los pueblos que están en la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. No somos nada, no somos nada, somos de lo peor, porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo grande y a los sabios de este mundo, ¿cierto? Sino por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. El concepto de misericordia que ha tenido el Señor con nosotros está totalmente ligado a la verdad y al apartamiento, a la santidad. Él guarda el juramento, dice, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. El Señor guarda la misericordia y el pacto que hizo a los que guardan sus mandamientos, ¿cierto? Entonces, si yo no guardo los mandamientos, pues entonces miren en qué situación estoy. No, es que Cristo murió por mí. Sí, sí, para que yo no siga infringiendo los mandamientos. Ya los infringí toda la mayor parte de mi vida. Infringí los mandamientos del Señor. El Señor dice que tuvo misericordia y vino y murió por mí porque yo había infringido durante toda mi vida todos los mandamientos. Todos, ¿sí? Ahora, a partir de ahora hay un nuevo nacimiento y debo caminar como él anduvo. Acuérdense que dice que no pecó, él no pecó. Para andar como él anduvo, el Señor Jesús anduvo sin pecado, ¿sí? Nadie lo pudo acusar de pecado. Dice que nosotros nacemos de nuevo y tenemos ese nuevo nacimiento por medio del agua de vida, un solo bautismo, ¿sí? Un Señor, un Dios, un bautizo, ¿cierto? Y eso es manifestación de que ya mi vida cambia. Ya no puedo volver a seguir infringiendo los mandamientos. No, pero es que la ley ya pasó. No, eso no ha pasado. No ha pasado. La ley, primero, mejor dicho, primero pasará en el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Y eso lo aclaró el Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, para que ya a partir del momento en que hemos sido perdonados, en que hemos entendido que el Señor murió por mí, porque soy parte de su pueblo, ¿sí? Me ha rescatado y me ha mostrado el camino que debo seguir. Yo soy un pueblo especial porque el que me escogió es el especial, el Señor Jesús. Él es el todo, ¿sí? Entonces, Él guarda su pacto a los que cumplimos sus mandamientos. Entonces, si yo no estoy en ese grupo, pues no pertenezco al pueblo santo, a la iglesia, a la iglesia. Iglesia quiere decir ¿qué? Congregación, ¿cierto? Iglesia significa congregación, ¿sí? Eso, mire, y eso es mire, esos son conceptos que cada vez tienen que quedar más claros. Iglesia significa congregación. ¿Qué significa congregación?
Congregación significa reunión o asamblea. Si yo digo, no, es que yo pertenezco a la iglesia tal y no entiendo el contexto y el significado de las palabras que estoy diciendo, pues voy a ser engañado yo mismo, ¿cierto? Yo pertenezco a la iglesia, o sea, yo pertenezco a la reunión y no estoy en la reunión. Entonces, ay, venga, a ver qué pasa. No, sí, yo soy de la iglesia tal. No, yo, pero no viene a la reunión. Entonces, ahí de pronto el concepto está mal y yo de pronto me estoy engañando a mí mismo, pensando que yo pertenezco a una reunión y no estoy en la reunión. No, no pertenece a la reunión si no está en la reunión. Mire, los que tienen trabajo, los que tenemos trabajo, podemos saber, si el jefe llama a la reunión y usted no va, y usted le dice, no, es que yo estoy en la reunión, y el jefe le dice, pero yo no lo veo aquí, ¿cierto? Va a haber un castigo, una multa, una llamada de atención, una carta de, bueno, lo que le dicen, un memorando, lo que sea, porque usted está diciendo que sí está, pero no está, ¿sí? Que sí, pero no. Si usted dice, yo pertenezco a la congregación de los hijos de Israel y no se congrega con la congregación de los hijos de Israel, pues no pertenece. Por más que su corazón le diga otra cosa, pues el Señor es el que dice la forma. Él viene por su iglesia. Iglesia es congregación, congregación es reunión. Si usted no está en la reunión, pues no hace parte de la iglesia por la que el Señor viene, ¿cierto? Entonces, mire, eso, y eso es incluso un concepto que uno debe manejar, porque hay algunas personas que uno, pues, tiene como una especie de afecto especial, entonces uno, no vienen, pero uno trata como de, sí, pues bueno, en el tiempo del Señor. No, el tiempo del Señor es ya, el día es hoy. Entonces, pero hay otros que son, a veces si uno dice, no, este es como más rebelde, de pronto, no, sí, es que tiene que venir, no, incluso para mí, yo tengo que ver que tanto el que yo quiero justificar como el que quiero decirle que es que tiene que venir, si no vienen, no son de la congregación, no son, no pertenecen. Que se estén tomando un año sabático o que digan que voy a descansar 2 meses, 3 meses, o que es que pues a mí no me gustó algo y yo pues voy y me tomo un tiempo, pues eso no es así, eso no es así con las cosas del Señor. Las cosas del Señor son serias. Él es un Dios majestuoso. Con Él no hay recocha, con Él hay gozo, disfrute, deleite, pero no hay medias tintas, no hay bromas, no, no. Sí es sí, no es no. Eso lo dice la palabra, ¿cierto? Entonces, comenzar a entender estos conceptos es misericordia. A su pueblo, que Él escogió, la misericordia grande, ¿cuál es? Le dijo, no haga esto como hacen los demás. No hagan esto, ni esto, ni esto. Ustedes van a hacer esto. Ustedes van a ser un pueblo santo, apartado. No van a ser como los otros pueblos. Un pueblo especial para mí. No haga esto, no haga lo otro. ¿Sí? Entonces, como somos ovejas del pueblo de Dios, ¿sí? Hijos del pueblo de Israel, ¿cierto? Pues el Señor nos mantiene en el camino. Cuando la oveja se desvía del camino, el Señor la trae de nuevo, ¿sí? Es más, estábamos perdidos, y el Señor nos agrupó y nos enseña, ya lo que hemos visto, ya hemos visto eso ya en las lecciones pasadas, en lo que hemos estudiado, que hay comportamiento de diferentes animales según como lo dice el Señor. Las ovejas son ovejas y la oveja persevera en el redil. El comportamiento de los perros, de los cerdos, del caballo, del mulo, es otra cosa. Y para el caballo viene el látigo, ¿sí? Para el mulo viene cabestro, están ahí amarrados siempre, que lo estén manejando y dominando, ¿cierto? Entonces, no, la oveja dice que va a heredar el reino de los cielos, el grupo de las ovejas. Por eso tenemos que comportarnos como ovejas. Y si estamos en el redil, somos parte del redil, ¿sí? El Señor ya nos entró al redil, no podemos salir porque ya no seríamos ovejas, sino cabras. Las cabras, ¿sí? Y si me voy un tiempo y no escucho la voz del Señor que dice que me congregue, ¿sí? Entonces el Señor me dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces si yo digo, no, yo soy oveja, pero es que me estoy tomando un tiempo, o es que yo me congrego allí, pero es que yo hago parte de... No, no se engañe mi hermano y mi hermana. Dios quiera que no pase, pero el Señor nos advierte que pasa, que sucede.
Entonces digo que soy oveja, pero resulta que es que soy cabra y estoy siendo engañado por mi propia costumbre y mi propio corazón, saltando de aquí para allá, saltando de aquí para allá y comportándome como cabra, pensando que soy oveja del redil, ¿cierto? Entonces, eso tiene que quedar claro, ¿cierto? Después de todo este tema que el Señor nos ha regalado sobre la música, todo este regaño que nos ha dado, toda esta corrección fuerte y todo este trasegar en la palabra de Dios, el Señor nos muestra que hay una forma correcta de la música. Miren, vamos al Salmo 68. Salmo 68, yo creo que todo el Salmo, del 1 al 35. Buenos días a todos. El Salmo 68. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de la presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, lo lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. ¿De qué está hablando el Señor ahí? ¿De qué se está hablando? ¿De qué eso que acabamos de leer, eso qué significa? A ver, ¿alguno que me quiera decir de qué está hablando ahí el Señor? De la venida del Señor. Amén. Amén. Ahí está diciendo, está hablando que se levantará el Señor, ¿sí? Y van a ser esparcidos sus enemigos. Eso dice que está pasando. Y van a huir de la presencia de los que lo aborrecen. Acuérdense que dice en Apocalipsis que se esconderán en las cuevas, en los montes, ¿sí? Y le dirán a los montes, cubrirnos, librarnos de la ira del Cordero, ¿sí? Porque el día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá resistir? Ahí están hablando del Señor Jesús en su venida. Está hablando de eso, entonces tenemos que centrarnos en el contexto de lo que está hablando es en torno a eso. Siga, mi hermano, en el 68.4, por favor. Bien, pastor. Canta a Dios, canta salmos a su nombre. Exalta al que cabalga sobre los cielos. El Señor es su nombre. Alegraos delante de él. Otro paréntesis ahí, mi hermano. Miren, esa es la importancia de que el cantar, la música va a estar presente en esos momentos más trascendentales en la historia, ¿cierto? De todo lo que existe. Ese momento es sublime, momento como ningún otro. Y el Señor nos muestra que vamos a cantar. Y de pronto el concepto estaba tan errado de lo que significa esto, cantad a Dios. Pero es que como yo, pues yo no sé cantar. O sea, que si una persona no sabe cantar, ¿no es salva? ¿O será que el concepto estaba errado? ¿Cierto? ¿O solo los que pueden cantar bien pueden alabar? ¿Sí? Esas son cosas que deben venir a la mente y al corazón de uno, ¿sí? Porque son de la palabra para que corrijan mi mente y mi corazón. De pronto el concepto de cantar al Señor estaba errado porque pensábamos que solo los que hacíamos música podíamos cantarle, ¿sí? Entonces lo que más sonaba era el grupo que podía y que tenía el don, entonces eso era lo que más sonaba y la congregación pues ni se escuchaba, ¿cierto? Ni se escucha. Entonces esas son las cosas que toca corregir, porque es que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. El Señor habita en medio de la alabanza del grupo de alabanza. No, la alabanza de su pueblo. Y si algunos tienen el don, como el Señor me lo ha regalado a mí y a varios, ¿sí? El don de la musicalidad, ¿cierto? El don de poder cantar, de poder tocar un instrumento. Pero yo también tengo que tener en cuenta que la congregación canta. Y la congregación canta y no es un término técnico. No es un término técnico que si usted no puede afinar perfectamente, entonces no puede hacer parte. Es a lo que yo voy. El Señor nos está trayendo a hacer las cosas correctamente. ¿Sí? Sí hay unos dones, pero con los dones vienen unas responsabilidades de manejar los dones de la mejor forma para el Señor, ¿cierto? Y también entender que la congregación, lo que yo debo hacer con ese don es llevar a la congregación a alabar al Señor, ¿cierto? Cantad a Dios, cantad
Mire, canta, esa es la palabra salmos, quiere decir lo mismo que salmodia, es lo mismo que cántico, es lo mismo que música, es lo mismo que canción. Entonces dice, cantad a Dios, cantad canciones a su nombre, ¿sí? Si yo, por ejemplo, me digo, no, que es que yo soy un compositor, ¿sí? Entonces, no, yo soy un compositor y yo compongo. Lo primero que la gente va a decir, muestre, muestre, muestre sus frutos. No, yo soy compositor. Entonces, si usted es compositor, ¿dónde están sus composiciones? Si dicen, ah, no, es que fue que fue que, ah, o sea que dice que es compositor, pero no tiene composiciones, eso no sucede. Es lo mismo, si yo soy hijo del Señor, soy árbol plantado, soy de la vid, soy de los pámpanos del Señor, sí, sí, y los pámpanos llevan fruto, o sea, ah, bueno, está conectado. Si yo soy compositor, yo tengo que mostrar qué canciones he compuesto, ¿cierto? Si yo soy maestro, tengo que mirar, bueno, ¿dónde están mis alumnos? Sí, no, es que yo soy maestro y entonces todo el mundo, ah, sí, ¿qué enseña? No, es que fue que fue que, a ver, ¿dónde están los frutos? O sea, sus alumnos, ¿dónde está lo que han aprendido? ¿Cierto? ¿O qué está enseñando? ¿Cierto? Esas son cosas que debemos tener en cuenta y son cosas, mire, en la palabra del Señor no hay medias tintas, no hay emocionalismo, no hay cosas así, son o es o no es, o es o no es, o camina o no camina, o es salvo o es condenado. En el Señor, esa parte del purgatorio que le quisieron meter en medio de la salvación y la perdición eterna, eso se lo inventaron porque esa es la doctrina que tiene el hombre, de hacer las cosas medias, a medias. Dice el Señor que los tibios los vomitará de su boca, ¿sí? O se es o no se es. Eso tiene que ser así. Por eso ahora el Señor nos ha insistido tanto en que se hagan las cosas abiertamente, abiertamente delante de la congregación, que no haya tapados, que no haya guardados, que haya santidad, porque eso nos lleva, cuando las cosas son manifiestas, se manifiesta que es la luz la que nos ilumina, y la luz hace, cuando estamos en la luz, mi esposa hace algo y yo la veo cuando está haciendo, yo veo su cara, mi hija hace algo, entonces yo veo lo que está haciendo, ellos ven también lo que yo estoy haciendo, qué es cómo me estoy moviendo, para dónde voy, qué cara tengo, ¿sí? Estoy en la luz, todo se manifiesta, todos nos vemos, así no hay nada de criticar, pero pues, si usted tiene una viga, pues entonces, no, usted saque la viga, ¿sí? Porque es visible. Para el Señor, como Él es la luz, Él lo ve todo, ¿cierto? Por eso es que Él nos reprende, saque la viga, pero cuando usted saca o sea, la labor de sacar la viga es básicamente para que usted ayude a sus hermanos que tienen el mismo problema, si sea más grande o más pequeño, para que ahora sí puede, mi hermano, saque la viga, saque la paja de su ojo, porque eso le va a llevar los mismos problemas. Yo se lo puedo decir porque tengo experiencia, ¿sí? Mire lo que dice el Señor. Todo no es andar a la sombra de hagámonos pasito. Entonces, de este tema no hablemos porque es que de pronto me confunden. No, de este tema, no, es que estos son temas porque como pues me toca a mí, ¿no? Entonces, pues como es que es el problema, ¿no? No puedo predicar de cualquiera de los temas de la palabra porque hay unos temas selectivos. De esto no hablemos porque de pronto se me van. No, eso no es en el Señor. Dice que las palabras de los pastores son como clavos hincados y todo el mundo quiere que el mensaje siempre sea bonito, sea bonito. No, hay reprensión en el Señor. Volveos a mí, eso lo vimos hace 8 días. Volveos a mí, volveos a mi reprensión. El Señor reprende y reprende y reprende porque somos tercos, ¿cierto? Para que la oveja no se salga del grupo, para que camine y esté junta, guiadas por el pastor. Si no, pues no es oveja. No puedo decir que soy oveja del redil y está por allá como cabra. Entonces, o sea, no es, eso no es, no hay medias tintas. De pronto nos hemos engañado por mucho tiempo queriendo acomodar la palabra de Dios a mi vida y formando conceptos tales como el purgatorio, que no existen en la palabra, pero uno comienza como, no, pues yo peco, pero pues yo hoy me quemo allá unos años y después el Señor me lleva para el... Eso es mentira, eso es mentira. Entonces, eso tiene que venir con todo. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. El Señor es su nombre, alegraos delante de él. Tenemos que vivir alegres, porque eso es lo que viene. Mi hermano, siga, por favor. Padre de huérfanos y defensor de viudas,
es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Otro break ahí, mi hermano, que es muy importante esto. Dice, Dios hace habitar, habitar que es vivir, convivir, compartir, estar juntos en familia a los desamparados, ¿sí? Habitar en familia. Eso es parte del concepto que el Señor nos muestra. Eso, por ejemplo, miren, es que cada día el Señor nos muestra más cosas. Mire, usted va a una ciudad y va a encontrar cristianos en la ciudad de, por ejemplo, en Bogotá. Usted encuentra congregaciones cristianas. Con fulana, esta, la otra y quién sabe cuántos cientos habrán. Pero el Señor dice que los hace habitar en familia. Entonces, ¿por qué no se congregan juntos? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Ah, no, lo que pasa es que lo que pasa es que nada. En el Señor es sí o no. Son hermanos, entonces ¿por qué no se congregan juntos? ¿Por qué un católico no se puede congregar en el mismo sitio con la misma doctrina que un testigo de Jehová? Porque van por caminos diferentes. Entonces, no, es que nuestros hermanos separados, pueden decir los católicos. No, eso no existe. Los hermanos están juntos. Si no, no son hermanos. Y entonces, no, pero ¿cómo va a decir eso? Uno, ¿cómo va a saber? Dios es el único que puede juzgar. Es que el Señor ya lo ha juzgado acá. Esa es la palabra que el Señor quiere que prediquemos, la verdad, una sola cara, no hipocresía, no la levadura de los fariseos. Entonces, si uno va y dice, no, todos son hermanos, pero entonces no, nunca se ven, no predican lo mismo, no se juntan, no se quieren ver, no son hermanos, no son hermanos. Y suena duro, uy, no, pero ¿cómo así? Pero pues, el Señor dice que hace en familia. Yo escuché alguna vez una persona inglesa que decía que su papá, en Londres creo que vivían, que su papá le preguntaba a su papá que por qué no iba a ver a su mamá. No, ya fui en Navidad. Entonces uno dice, no, es que los ingleses son así. Bueno, no es nada contra los ingleses, un ejemplo particular, ¿no? Dice que ya la vi en Navidad. Entonces, o sea, la única vez que iba en el año viviendo en la misma ciudad a ver la mamá era en Navidad. Y era como un compromiso, no era por algo que se deleitara. Entonces uno dice ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ama a su mamá, será? Entonces ahí es donde tiene que venir lo que dice el Señor que nos hace habitar en familia. Cuando el apóstol Pablo escribía, Saulo escribía a la iglesia de Corinto, por ejemplo, un ejemplo, miremos a ver qué dice. Por ejemplo, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Dice a las iglesias diferentes que están en el área de Corinto. No, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a la congregación, a la reunión, a la asamblea que se hace en los días de reposo, porque esos eran los días que se reunían, que está en Corinto. No dice que había varias, dice que hay una sola. Hay una sola. Entonces, ¿por qué? Que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero entonces decimos, no, es que son hermanos separados, que son hermanos no, es que son hermanos, pero hay diferencia. No, no nos engañemos. Eso hace parte del engaño del mundo, que pensemos como piensa el mundo, a medias tintas. Aquí o se es o no se es. Si estamos hermanos, si somos hermanos, nos congregamos juntos. Si no, hay ahí de pronto un engaño de parte de mi corazón que quiere como ajustar las cosas de pronto a mi conveniencia. Dice, él hace habitar en familia, en familia. Y si usted vive en la misma casa con sus hermanos, en la misma ciudad con sus hermanos y su mamá, y por ejemplo en nuestra tierra, de pronto, en nuestro país, generalmente las familias se reúnen así cada 8 días, cada 15, bueno, sea por costumbre. Pero esta familia, el Señor dice que se reúne cada día de reposo. Y es un solo grupo. Entonces, ese concepto que nos trae el mundo, que nos dice que no, que es que todos somos hermanos, somos todos, como dice el Papa, todos somos hijos de Dios. A ver, qué mentiroso. Entonces, sí podemos reconocer una mentira en él, como no está en mi congregación, sí puedo reconocer que es un mentiroso,
porque dice que todos somos hijos de Dios, pero dice aquí la palabra que somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Si creemos en Jesucristo, herencia de Abraham sois, simiente de Abraham sois y herederos según la promesa, ¿cierto? Entonces, si estamos en ese grupo, somos un solo grupo, ¿cierto? Entonces, eso es para ir aclarando y entendiendo la palabra de Dios, que esto es serio, esto no es un juego, esto no es temporal, esto es definitivo. Se manifestarán, el Señor vendrá a dar a cada uno según sus obras, sean buenas o sean malas, ¿sí? Él va a venir a juzgar y eso es serio, eso es un llamamiento que el Señor nos hace. Esto no es un juego, esto no es un club. ¿Quién le dijo a usted que esto era un club donde usted decide? No, yo no sé, yo no decido, el Señor ya decidió por mí. Si yo manifiesto las obras que el Señor me manda, manifiesto que soy hijo de Dios y oveja de su corral, oveja de su redil, y que obedezco la voz del Señor. Si no, pues no. Eso es, mire, a veces suena triste, pero es la verdad. Y me da tristeza porque uno quisiera que todos caminaran de acuerdo a la palabra, pero no. O sea que solo ustedes. No, yo no he dicho que solo. En el mundo el Señor dice que tiene eh, eh, esparcidos por todas las naciones, ¿sí? Por todas las naciones. Pero si están en un solo sentir, ¿qué hace uno cuando está viviendo con mi hermano en la misma ciudad? Uno quiere, venga, quiero ir a ver a mi hermano, vamos a almorzar con mi hermano, con mi cuñada, con mis primos, con la familia, quiere verse. Si uno no quiere verse, hay un problema y hay que identificar esos problemas, ¿cierto? Entonces, bueno, siga mi hermano por acá en el 68.7, por favor. Amén. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. A tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echado entre los tiestos, seréis como alas de palomas cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció al Omnipotente, los reyes de allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente el Señor habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite en ella el Señor Dios. Bendito el Señor. Cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación, Selah. Dios nuestro, Dios ha de salvarnos. El Señor es el librar de la muerte. Ciertamente, Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Mi hermano, vamos a hacer un break ahí. Dice, ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Entonces, eso es el concepto que también el apóstol Juan también nos habla de eso. Dice que ya hemos sido lavados y que ya no podemos andar en pecados, y decimos ya no practicamos el pecado, ¿sí? Que si antes mentíamos, ya no, porque no podemos volver a lo mismo, ¿sí? No volver al vómito, no volver al charco, ¿cierto? Entonces, también mire esto que dice por acá que dio dones a los hombres. Dice, venga a ver dónde es que dice. Dice, en el 68:18 dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Eso lo explica el apóstol Pablo, que se está hablando ahí del Señor Jesucristo.
este mismo Dios Todopoderoso único que viene en el día final. Aquí lo están llamando Jehová, ¿cierto? Es Jesús, ¿cierto? Que la traducción me dice que es porque coordina todo lo que Él está cumpliendo y lo que va a cumplir y lo que ha cumplido, ¿cierto? Vino y dio dones a los hombres. Es como si a usted le dan la carrera de, su papá le paga la carrera de derecho y usted se va a trabajar en construcción, ¿cierto? Su papá le paga la carrera de derecho y usted pues se va y trabaja en construcción. Entonces su papá le va a decir, venga, ¿qué pasó? ¿Cierto? Los dones que da el Señor son con un propósito específico de Él, todo centrado en Él, ¿cierto? Si usted tiene un don, ¿sí? Cualquiera que sea, pues tiene que utilizarlo en pos del Señor, ¿sí? Y en caso de que el don, por ejemplo, yo no lo pueda desarrollar en la congregación, un ejemplo, ¿cierto? Del don de ser bueno en matemáticas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, al menos que si desarrollo ese don, no sea infringiendo la palabra de Dios, no tomando cohecho, no, que es que yo soy muy bueno para contaduría, entonces, pero me digo que me congrego y que pertenezco a la grey del Señor y voy a robar o voy a hacer falsos informes o voy a firmar informes amañados. Eso no. Si el Señor le dio el don, úselo para bien. Es lo mismo que el don de la música, ¿cierto? En esto venimos haciendo porque vamos, miren lo que continúa diciendo el Señor, vamos a ir allá y vamos a cantar todos los salvos, ¿cierto? Todos los de la congregación de los hijos de Israel, que es a la congregación que le habla el Señor en cada una de las ciudades del mundo, ¿cierto? En cada uno de los sitios donde Dios tiene remanente, y el remanente dice que es pequeño. El Señor siempre dijo, hay un remanente pequeño, ¿sí? Dice el Señor eso. Entonces, bueno, sigamos, mi hermano, por favor. Amén. El 22. El Señor dijo, de Basán te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de la sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Mi Los hermano, un cantores, momentico ahí, miren. Ahí vamos a comenzar a mirar qué es lo que va a pasar allá. ¿Qué es lo que va a pasar allá? Miren qué dice el Señor que va a pasar en ese momento, ¿sí? Cuando el Señor venga. Dice, ¿qué dice el 68:25, por favor, mi hermano? Y continúe. los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Bendecía a Dios en las congregaciones, al Señor, vosotros de las estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza, confirmada, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gente armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresura a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. El que cabalga sobre los cielos, de los cielos, que son desde la antigüedad, y aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuí poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Amén. 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 ¿Qué dice? Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, cantad a Dios, cantad al Señor. Eso es algo que está metido. Hoy estábamos pues analizando eso y miren, hay una condición que es bien particular que a veces no le ponemos cuidado. Cuando nosotros estamos alegres, cuando nosotros estamos muy felices, estamos celebrando algo,
o hay algo que nos llena de alegría, de felicidad, es natural que uno quiera cantar, ¿cierto? Es natural, es algo que fluye. No importa si usted tiene estudios en música, si usted puede afinar, o si usted considera que tiene una bonita voz, o si usted sabe qué está haciendo, eso no importa. Eso, por algo el Señor lo puso. Que el cantar, la música, es un acto de celebración, ¿cierto? Que eso es para celebrar, para hacer las cosas bien. ¿Por qué celebramos? Pues celebramos las cosas buenas. En este caso, el Señor está dando en ese momento sublime cual no hay ninguno. ¿Sí? El Señor dice, reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. ¿Cuáles son los reinos de la tierra? Las diferentes miembros de la congregación de los hijos de Israel que estaban esparcidos. Todos esos que vinieron de Etiopía, que vinieron de Egipto, que el Señor sacó de allá, de Ur de los Caldeos, que sacó a Abraham, que sacó, y en ese día va a sacar y va a decirle al oriente, al occidente, trae acá, al norte y al sur, y va a mandar a sus ángeles a recoger a todos los de las diferentes congregaciones en las diferentes partes del mundo, ¿sí? Que tienen el mismo sentir, ¿cierto? Entonces ahí es donde se va a manifestar, ¿sí? Entonces esto es una enseñanza grandísima que el Señor nos da, hermoso. Miren, en el Salmo 9, lo que dice el Señor aquí en el Salmo 9, dice, cantad al Señor que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Cantad al Señor que está en Sión, que habita en Sión, publicar entre los pueblos sus obras. Y eso es una condición permanente en la palabra de Dios. Los cánticos, la música. Mire el orden que el Señor daba aquí en lo que habíamos leído de aquí en los Salmos 68, ¿cierto? Que había un orden. Los cantores en 68-25, los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas con panderos. O sea que hay una celebración con música, ¿sí? Una celebración con música. Eso es hermosísimo. Que saltaremos de alegría, dice el Señor, que vamos a brincar, que va a haber, que va a ser tanta la felicidad que saltaremos de alegría. ¿Cuándo sucede eso? Acuérdense, ¿cuándo sucede eso? ¿Qué tiene que suceder para que yo salte de alegría? ¿Sí? Cuando gana el político, ¿sí? O sea, y es chistoso. El político ni me conoce y gana el político y yo salto de alegría, ¿cierto? Cuando gana el equipo, los jugadores no tienen ni idea que yo existo, pero yo salto de alegría, ¿sí? Salto de alegría, ¿sí? Cuando ese tipo de celebraciones que son, o sea, son sin sentido, que son vanidad de vanidades, ¿sí? Pero este que sí me conoce, con este no salto de alegría. No me llena lo suficiente de alegría para saltar de la emoción. Dice que vamos a saltar de alegría, que vamos a estar en un estado de felicidad tan pleno que, mejor dicho, no hay otro momento como ese, y que de ahí en adelante va a ser celebración en celebración, cada día de reposo, ¿sí? Cada mes, dice, cada luna nueva, dice el Señor, que vamos a ir a verle, ¿sí? Y es hermoso lo que el Señor nos está dando. Dice, mire, Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 5. La palabra de nuestro Señor Jesús dice, David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor Jesús con toda clase de instrumentos de madera de ciprés, arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Amén. 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 Miren, que hay, por ejemplo, David dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y pecó David? Claro que pecó David. No, sí que pecó una vez. No, pecó varias veces. Pero el Señor lo deja expuesto y manifestó su pecado para que nos enseñe a nosotros que aún el que estaba más firme y más de todo, él también pecó, cometió errores, pecó contra el Señor. Y eso debe servir para nosotros, que el Señor, por más que dijo, yo voy a poner uno mejor, le dijo a Saúl, yo voy a poner uno mejor que tú.
para que gobierne mi pueblo, ¿cierto? Y aún dice que voy a poner uno conforme a mi corazón. O sea, David tenía un corazón conforme al corazón de Dios y pecó y el Señor no le guardó nada. El Señor no le guardó nada. El Señor lo manifestó y le mandó al profeta para que lo reprendiera y le mató un hijo. Pero ¿cómo? Ese Dios, ¿cómo así que lo castiga y le mató un hijo? Sí ve el castigo y a ese que andaba pues casi en rectitud, casi en todo, ¿cierto? Y también cuando desobedeció, cuando el Señor le mandó y le había dicho que no contara el pueblo, él quiso censar al pueblo y vino un castigo tremendo. Y por la responsabilidad de la decisión de él, no murió él, murió el pueblo. 70,000 murieron por la mala decisión de David. O sea, llevó a muchos por su mala obra y por su mal testimonio y por la desobediencia de la palabra de Dios, llevó a muchos a la perdición. El alma que pecare, esa morirá. Ahí no murió ningún inocente, ¿sí? No es que le esté echando pobrecitos ellos, pues no. Pero todo se desencadenó por la impiedad del pueblo y lo manifestó en David. Porque David no cumplió, mire, todos los que tenía a cargo, todo el pueblo eran responsabilidad de David y murieron 70,000 por un pecado que hizo él. Entonces miren toda la responsabilidad que hay sobre nosotros en el puesto que estemos, en la situación que estemos, seamos pastores, seamos maestros, sea en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra congregación. La responsabilidad de nuestros actos es, por favor, es innegable. Eso es necesario. Cada comentario que uno hace, si no es para edificar, si es para formar chisme o para formar división, pues eso el Señor lo va a juzgar. Y eso afecta a todos, a muchos, ¿cierto? Entonces, mire la importancia que dice. Aún él, dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Címbalos son platillos, ¿sí? Entonces, dice que se regocijaban y cantaban y danzaban. ¿Eso cuándo sucede? ¿Cuándo sucede? Miren, en esta enseñanza maravillosa que el Señor nos ha comenzado y nos ha inquietado sobre las celebraciones que el Señor ordenó, que no estábamos haciendo, eso hace parte de lo que el Señor dice, volveos a mi reprensión. Y el Señor, como no estábamos celebrando eso, pero sí estábamos celebrando otras cosas, ¿sí? El Señor, venga, yo los reprendo y los corrijo. Y el Señor con lazos de amor nos atrae y nos corrige. Y no por eso que nos corrija, y así como a David le mató el hijo, no quiere decir que Dios no lo amara. No, pero Dios es un Dios justo. De Dios nadie se burla. Dios no puede ser burlado, ¿sí? Entonces, es algo serio, es algo bastante serio. Yo no me puedo andar por los laditos. Yo no me puedo andar brincando de aquí para allá. Yo no me puedo pensar que un día sí me congrego y otro después cuando me molesta algo ya no me congrego, ¿sí? Yo no me puedo estar, no, que este año yo no, pero yo voy a otro lado o no, es que este año pues voy a tomarme sabático. No, eso no es así. Eso no es así. Y así vemos este mundo lleno de ese tipo de mensajes, ese mensaje halagüeño que tanto el Señor reprende, ¿cierto? Mire, esa celebración, eso, por ejemplo, fíjense en una cosa, en la cuestión de las fiestas del Señor. Eso que usted siente y que yo he sentido, toda nuestra vida hemos sentido eso, cuando llega a las 12 de la noche un 31 de diciembre, ¿sí? El problema no es la celebración. El problema no es que yo esté alegre. El problema es que estoy celebrando. Entonces, pero ¿cómo así que uno no va a poder? No, es que el Señor nos está llevando de la mentira, del reino de las tinieblas, de todo eso, a la luz. Que yo celebre de la forma correcta. Por ejemplo, que llegó la Pascua del Señor, que sí es una fiesta del Señor. Que llegó la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Que llegó el Pentecostés, que llegó las fiestas que el Señor ha mandado y que yo las sienta mías y que yo las celebre con ese mismo ánimo y con ese mismo fervor de lo que yo sentía allá. Eso todo es un engaño porque el año no comienza el 1 de enero. El Señor dice cuándo comienza el año, ¿sí? En el mes de Aviv. Y mire, eso es muy hermoso porque en la palabra todo tiene un significado, ¿sí? Cuando dice el Señor el mes de Aviv, ¿sí? Que en español
dice que este será el primero de los meses del año. Cuando el Señor va a sacar al pueblo de Egipto, le dice, o será el primero de los meses del año. O sea, no es el primero de enero, dice el mes de Abib. Y cuando dice el mes de Abib, no sé si ya se los habré comentado, mes en la original no dice mes, dice luna nueva. Luna nueva. Y mes de Abib significa que la vez pasada lo dije incorrectamente, y pues pido perdón a mis hermanos porque lo dije incorrectamente, de las semillas de las espigas verdes, no maduras. Yo dije la vez pasada que eran espigas maduras y no son espigas. Abib significa espigas maduras. O sea, cuando el Señor me está dando la referencia en el mes de Abib, uno dice, pero ¿cómo hace uno para saber? No, es que ya el Señor lo había dicho. El problema es la traducción. La traducción al español me la hicieron con otros términos, otros conceptos, que es un mes o que meses son enero, febrero. No, el Señor no dice eso. El Señor dice, en la luna nueva, que es el mes, ahí comienza el mes, cada mes comienza en cada luna nueva, cuando la luna da su primer destello de luz. Ahí comienza el mes. Dice, en el mes de Abib, o sea, en la luna nueva, cuando las espigas están verdes, o sea, tiene que coincidir las dos cosas, que la luna esté nueva dando su primer brillo y que las espigas están verdes. ¿Cuándo se da eso? Una vez al año, ¿cierto? Una vez al año, ¿sí? Entonces, la cuestión es que el Señor ya especificó cuándo es y es claro y fácil de entender, ¿cierto? Que ahí, pues sencillamente el Señor nos está dando las instrucciones. Dice, en el 14 del mes de Abib, del mes primero, o sea, después de ese momento que el Señor dice que el primero de los meses del año, después, 14 días después de esa luna nueva, ¿cierto? De ese primer destello de luz de la luna, ¿sí? Vamos a celebrar la Pascua, cuando coincidan la luna nueva y las espigas verdes, que ya las espigas comienzan y son como las primicias, digámoslo así. ¿Sí? Ahí vamos a celebrar la Pascua. Ahí vamos a celebrar la Pascua. Ahí dice, y te gozarás. Y dice el Señor que es celebración, es gusto. Entonces, que ese tipo de celebraciones sean, pues, en la verdad, en las fiestas del Señor, que yo me alegre y que yo me regocije y se hace una celebración. Cuando el Señor habla del diezmo incluso, ¿sí? Dice que iba a traer todo eso, todas esas cosas. Dice que en caso de que de tu tierra, en Deuteronomio creo que 14, si no estoy, dice, indefectiblemente diezmarás. Y explica qué era lo que se tenía que diezmar. Todo el producto de tu grano, ¿sí? Miremos, por favor, que eso es bien bonito. Deuteronomio 14, 22 dice, indefectiblemente diezmarás, ¿sí? Hasta ahí se lo dejaron a la mayoría de las congregaciones. De la plata, indefectiblemente, indefectiblemente diezmará, pero ¿qué sigue? ¿Qué es lo que sigue? La parte que no le dicen a uno. Todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, o sea que el diezmo era cada año y era un producto de grano que diera el campo, que produjera, ¿sí? Dice, y comerás, o sea, era comérselo uno mismo, comerlo, comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino también, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. El Señor nos llama a celebrar, pero es que con Dios no se puede celebrar, no se puede bailar, no se puede cantar ya. No, eso es falso. Acá el Señor nos está mandando a celebrar y dice que David cantaba y David bailaba, pero la cuestión es que queremos bailar es reggaetón, queremos bailar es en la musiquita así con la que no es mi mujer, ¿sí? Y queremos hacer así, o sea, un show permanente. Incluso ahora, miren en TikTok, la mayoría de niños pequeños haciendo TikTok por, ay, tan lindo el niño, ¿no? Y la niña sale bailando lo que quiera, con el chorcito mostrando media nalga, y tan tierna la niña, porque llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿cierto? Sale mostrando casi todo la niña pequeñita y cantando porquerías, tan linda que se ve, ¿cierto? Tan linda, qué bonito. Llamamos a lo malo bueno y a lo malo y a lo bueno malo. No tengo el suficiente discernimiento para decir, tú no te pones ese short que te muestra lo que no debes mostrar, porque está mal delante del Señor. No tengo ese convencimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy en el mundo, pensando que estoy en el redil, estoy en el mundo, pensando como piensa el mundo. Es que se le ve bonito a la niña, ¿cierto?
Eso es falta de discernimiento. Entonces dice el Señor, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que el Señor tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando el Señor tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardaréis el dinero en tu mano y vendrás al lugar que el Señor tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas. O sea, volver a comprar. ¿Qué es lo que yo quiero llevar para la celebración? Eso era una fiesta, era una celebración. O sea, que no era una cosa cualquiera, de que, ay, qué rico, ay, es el día de independencia. Uy, sí, feliz día de independencia. Hay gente que le dice feliz a todo. Feliz Navidad, feliz Ramadán, feliz lo que sea. Todos nos ponen en los estados, en WhatsApp, o en lo que quieran, y celebran todo. Y feliz tal cosa, ni siquiera saben qué es. Dice acá, darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra y por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Tú y tu familia. O sea, era una fiesta donde ellos se iban a Jerusalén a celebrar. ¿Qué llevaban? Bastante comida, era un festín, era un banquete, llevaban vino, ¿sí? Por eso es que miren, ¿qué le dijeron a los apóstoles? ¿Qué le dijeron a los apóstoles allá cuando el Señor vino en el día de Pentecostés? El día 50 días después de la Pascua, dice que habían venido muchos de muchas partes. ¿Se acuerdan? De eso está hablando. El Señor dice que en el día de Pentecostés, dice que el Espíritu se derramó sobre todos, ¿sí? Y que comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. ¿Quiénes estaban ahí? Decía que venían de Antioquía, de Siria, de todas las naciones, ¿sí? Habían venido a la Pascua. ¿Y por qué estaban ahí 50 días después? Porque estaban celebrando el día de Pentecostés, el día 50, los 50 días. No recuerdo cómo es el nombre específico de la fiesta, pero es una fiesta. Entonces, ¿por qué le dijeron? Estos están llenos de mosto. ¿Qué es mosto? Vino. O sea, estaban borrachos. ¿Por qué? Porque si ese mismo día se tiene que estar celebrando en Jerusalén una fiesta. Entonces yo lo que pensaban era que esto ya bebieron mucho, porque aquí el Señor dice que traiga su vino, traiga su comida. Era un banquete, era una fiesta. Eso se estaba celebrando. Eso tiene que ver por qué el Espíritu se derramó en ese día, porque es un día de celebración para el Señor. Si ven todas las maravillas que el Señor nos muestra, a nosotros nunca nos dijeron eso. Nos dijeron, no, a partir de Mateo, eso de ahí para atrás no lo tenga en cuenta. Y no, eso es el cumplimiento de todas las cosas. Si ven el Señor como es lindo y nos muestra todas estas cosas, era una festividad y no era una festividad pequeña. Las celebraciones en el Señor son así. Miren, en mi tierra, en el Huila, celebran las fiestas de San Pedro y de San Juan y todo el mundo tiene que ese júbilo y se van comprando, mejor dicho, animales engordados y van ahorrando y se van comprando ropa nueva, porque eso es lo que inspira. Pero cuando el Señor nos dice, no, es que las celebraciones son conmigo, son de la forma que yo les digo, ¿sí? Y es de la forma que les va a hacer bien a ustedes, ¿cierto? Y dice, es una fiesta, van a comer, van a disfrutar con su familia, van a estar regocijados, unidos, juntos. Por eso los hacía reunir a todos. Por eso venían de las partes más lejanas a Jerusalén, ¿sí? ¿De dónde decía que venían? ¿De dónde decía que venían? Aquí en Hechos, perdón, hago un saltico aquí a Hechos, capítulo 2. En Hechos, capítulo 2, versículo 8, dice, pues, ¿cómo les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces, ¿quiénes eran esos nosotros que estaban hablando? ¿Sí? Que estaban ahí presentes. O sea, había gente de todas estas partes. Dice, partos, medos, o sea, medos los de Media, elamitas de Elam, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses de Creta. O sea, Creta es una isla en Grecia, ¿sí? En Creta, y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos. Esa información, pues, ¿por qué se manifiesta ahí? Porque se está manifestando que ellos estaban en Jerusalén
en una celebración, que era el día, no recuerdo, les quedo debiendo ese dato, ¿sí? Si alguien lo sabe, le agradecería que me ayudara con eso. Es una de las fiestas del Señor, una de las celebraciones que se celebran el día de Pentecostés. ¿Por qué estaban diciendo que es que estos están llenos de vino? Entonces dijeron, no, es que eran las 9 de la mañana. Y dice Pedro, pero es la hora tercera, o sea, las 9 de la mañana. Entonces, ¿por qué salen con que estaban llenos de vino? ¿Cierto? Todo eso tiene que ver porque había una celebración en Jerusalén, la celebración del Pentecostés, que nosotros le llamamos Pentecostés, pero pues básicamente tiene otro nombre. La fiesta de las cosechas, se llama la fiesta de las cosechas, ¿sí? Entonces, todo esto es cumplimiento de eso que el Señor ya, entonces, el que ya había dicho el Señor, ya había escrito y ya había mandado a su pueblo. Por eso su pueblo venía de donde fuera, no importaba nada más, venían y se reunían, ¿sí? Traían todo eso y era una fiesta, era una celebración grandísima, maravillosa. Eso es lo que quiere el Señor y lo que va a hacer con nosotros. Sacarnos de las celebraciones paganas como Navidad, celebrar que es que el nacimiento del Señor Jesús, mentira, nunca dice que el Señor naciera en esa época, en esa fecha, ¿sí? Que el San Pedro, que después todas esas cosas pues son básicamente pues son muy agradables para la carne, pero me llevan a adorar cosas que no debo, ¿cierto? Todo eso es, por ejemplo, la podredumbre que hay, por ejemplo, en un carnaval de Río de Janeiro, que es la depravación, es como Sodoma y Gomorra, más o menos. Eso es más o menos, y dice el Señor, porque cuando el Señor venga será como en los días de Sodoma, ¿sí? Y Gomorra. Miren esto, usted va y mira estos carnavales y todas esas fiestas paganas y son tremendísimas, pero pues como están tan arraigadas en nuestra cultura. El problema es eso, que no tenemos discernimientos para ver que si canto, canto para bien, que si canto, canto para bien, no para infringir el mandamiento de Dios, que el canto es deleite en el Señor. Por eso David cantaba y se regocijaban con instrumentos y eso tiene que ser. Entonces, mire, por acá en Primera de Crónicas 13:8 dice lo mismo, que es Segunda de Samuel, que dice, David y todo Israel, mire, estas son fiestas, David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, o sea, con canciones, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Ahorita todo eso lo degeneraron tanto que ahorita celebran las fiestas patronales, donde la gente tiene su animal engordado, compran su estreno, pero en honor a otros dioses, a los Baales, ¿cierto? A los Baales. Entonces el Señor lo que nos quiere hacer es quitarnos de esa falsedad y de esa mentira y traernos. Sí hay celebración. Si usted piensa que es que esto es aburrido, no, está equivocado, mi hermano o mi hermana. Esto no es para nada aburrido. Eso es un deleite que, por eso es que dice que saltaremos de alegría, saltaremos de júbilo y de gozo cuando el Señor regrese, porque estas son las celebraciones verdaderas que dice el Señor. Música, pero hecha para lo que se debe hacer, no cantar para el mundo cosas porquerías, mentiras, degeneración, como Sodoma, como en los tiempos de Sodoma, sino cantar de la forma que el Señor nos dice. ¿A quién beneficia, mis hermanos? ¿A quién cree que esto beneficia? Pues a nosotros salimos de la mentira y venimos a la luz de la verdad. Dice que despierta tú que duermes, despierta tú que duermes, y venimos dormidos en tradiciones, en malos comportamientos, malos testimonios, mentira, engaño por todos lados, las cosas ahí escondidas, ¿sí? Despierta. Hoy había una pregunta dentro de los hermanos en la congregación, pero venga, ¿por qué es que, por ejemplo, pastores como por ejemplo ese Dante Gebel, que es uno famosísimo, ¿por qué la gente va y lo mira a él? ¿Por qué la gente va y pues lo defiende y todo y hace lo que él hace? Sí, entonces, ¿por qué? ¿Por qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué lo idolatran? Entonces uno podría decir, no, es que está siguiendo hombres. Pero es que mire, también de pronto ese es un concepto que debemos corregir. Antes, el Señor nos decía, el Señor nos corrige de algo que antes estamos haciendo mal. No, no me sigan a mí. No me sigan a mí. Sigan a Cristo, no sigan a hombres. Y errábamos grandemente. ¿Por qué? O sea, yo me porto como se me da la gana, ¿sí? Como se me da la gana. Y pues predico y le digo a todo el mundo así y no me miren a mí. No,
No, eso está totalmente mal y está errado y es un falso testimonio. Dice, porque dice Pablo, tengan en cuenta todo, todo lo que yo he hecho, ¿sí? Imitadme a mí, ¿sí? Y tengan en cuenta todas mis obras, que las califiquen, ¿sí? Si en verdad estoy andando en la doctrina, ¿sí? Sed como yo porque yo soy como Cristo. Entonces, si una persona dice, no, yo quiero ser como el Señor, pues que yo, ¿cómo hago para saber cómo se comportaba él si él vivió en la carne hace cuánto? Pues por eso, porque él pone testimonio de que andar como él anduvo, o sea, sin pecados, que los pecados queden a un lado, que en realidad seamos personas de buen testimonio, así como él fue, andar como él anduvo. La gente va a querer hacer lo que nosotros hacemos porque nosotros estamos imitando a Cristo. Esa es la forma correcta, pero antes nos excusábamos con que es que no siga hombres. ¿Cómo? Pues entonces, ¿cómo voy a ver, si yo estoy mirando cambiar mi testimonio y no veo un testimonio para seguir? Si el testimonio que veo no está bien, entonces la gente se va a apartar o se va a acomodar. Pues este tema no habla el pastor porque pues sí, déjenlo quietico. Sed imitadores de mí como yo de Cristo, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces, sí, despierta tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Hay mucha gente que son ciegos, guías de ciegos, como por ejemplo, este ejemplo que les doy de este Dante Gebel, que es un falso profeta, un mentiroso, ¿cierto? Entonces dice, son ciegos guías de ciegos, ¿cierto? Dice el Salmo, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz. Y dice el Señor, si sois hijos de la luz, venid a la luz para que la luz los ilumine, ¿cierto? Entonces la luz es, ¿quién es la luz? El Señor es la luz, ¿cierto? Hoy en nuestra amada hermana Adrianita nos daba el concepto de qué es una persona ciega. Una persona ciega es una persona que su órgano de los ojos de visión no percibe y no captura la luz. Hay algún problema y lo que pasa es que no está capturando y no está percibiendo la luz. Entonces, o sea que una persona ciega es una persona que no puede ver la luz. Y si ustedes lo miran, apaguen todas las luces y queden totalmente en oscuro. No hay nada que ver porque no hay luz. Entonces, ¿ustedes qué pueden ver si no hay luz? ¿Cierto? Entonces, por eso la luz es el Señor y cuando se predican otras cosas, por ejemplo, como estos mentirosos, grandes, falsos profetas que tienen a miles, a 10,000 ahí y siguen porque están siendo ciegos, guías de ciego. Entonces, ¿la culpa es del pastor solamente? No, la culpa es de la gente que nunca se preocupó por ver qué está predicando, porque qué testimonio está dando. ¿Sí? Lo siguen ciegamente, siguen porque no los ha alumbrado la luz de Cristo, ¿cierto? Por eso siguen ciegos, guías de ciegos. Si no los alumbra, dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Entonces nosotros estamos en un sueño ahí dormidos en las tradiciones, muy cómodos. La comodidad no es tanto comenzarse a mover y hacer ejercicio, no. Un falso concepto de comodidad. Comodidad es dejar de pensar, dejar de estar en la comodidad es dejar de pensar y de analizar las cosas así y dejar de hacer las cosas a medias tintas y transformar mi vida, ¿sí? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate ¿en qué? En creer y en aplicar todo lo que el Señor te dijo, todo. Eso sí es salir de la comodidad, ¿sí? Tenemos, esos conceptos son claros, ¿sí? Entonces el Señor nos muestra que todo esto es una celebración. David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, ¿sí? Con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas, ¿sí? Y miren que esto sí es revelación grandísima. En la promulgación del templo de Salomón, en los momentos más sublimes, siempre hubo música y la música es sinónimo de celebración, de gozo, de júbilo, de regocijo, de estar todos felices, porque algo muy especial está pasando. Entonces ya dejemos de estar celebrando esas cosas y celebremos las que sí debemos, las que sí nos conviene celebrar con entendimiento, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué otra parte? En los Salmos 22:3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, ¿cierto? El Señor habita dentro de las alabanzas, entre las alabanzas de Israel. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, pues nosotros tenemos que ser de este Israel
y que el Señor habite cuando lo estamos alabando, cuando estamos, porque es una celebración, no es ir allá, ah, es que yo no me sé la canción, así como hacen nuestros hijos, ¿sabes? Sí, así, porque no entienden el sentido de que es una oportunidad, que es un regalo, que es un gozo poder cantar esa alegría. Pero vaya y que suene que la pollera colorada o que suene la canción de lo que sea, despacito, eso sí le mueve todo. Y mejor dicho, y rompa el que quiera, y me invitaron a una fiesta y trago para todo el mundo, ¿cierto? Eso sí lo mueve, pero las cosas del Señor no nos mueven todavía. Entonces, a eso tenemos que llegar. Esa es la transformación que el Señor nos ha dicho, santificarnos. Todo el mundo celebra Año Nuevo, los chinos celebran su propio Año Nuevo, mucha gente celebra, aquí los musulmanes también celebran otro Año Nuevo, pero el Año Nuevo del Señor es otro. Y Él nos mandó a celebrarlo. Él nos mandó a celebrar, vamos a quemar voladores el día del año. No, Él mandó a celebrar 14 días después del primer día del año, ¿cierto? De la luna nueva del mes de las espigas verdes. 14 días después, ese sí es día de celebración. Y vamos a celebrar 8 días, 8 días, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Eso es celebración, por eso el Señor los mandaba a llevar todo. ¿Sí ven qué era el diezmo? ¿Qué era esa parte del diezmo que el Señor dice? Una vez al año. ¿Cuándo era esa vez? Vamos a indagar más por eso, ¿cierto? Porque Él habita en medio de las alabanzas de Israel. Dice Deuteronomio 10:20. Deuteronomio 10:20. Nos dice el Señor en el libro de Deuteronomio, que es el quinto libro de Moisés, ¿sí? Del 20 al 22, dice, al Señor tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. La alabanza es para Él, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto, ¿sí? Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto y ahora el Señor te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Él es el que dice, el objeto de mi alabanza es Él, de mi música. El Señor es mi canción. ¿Se acuerdan? Esa canción que el Señor nos regaló, el Señor es mi fortaleza y mi canción. Esa hace parte del cántico de Moisés. Eso hace parte del cántico que cantó Moisés después de que salieron de Egipto. Y ese es el cántico que se va a cantar allá, ¿sí? ¿Cómo será la melodía? No sé, pero yo puedo imaginar, alcanzar a medio imaginar que va a ser algo maravilloso, que va a ser algo totalmente salido del entendimiento humano, ¿cierto? Cuando esos cánticos van a sonar y que todos los vamos a cantar. ¿Cómo vamos a hacer? Pues el Señor va a poner eso porque Él dice que todos cantamos, ¿cierto? Vamos a cantar. Entonces, el Señor es el Señor es mi fortaleza y mi canción, dice, y mi cántico, o sea, mi música es el Señor, ¿cierto? Y Él es el que nos muestra con todas estas cosas que para cantarle, para celebrarle en los días específicos, por ejemplo, aquí Isaías 30:15. Mire, Isaías capítulo 30 es algo muy bonito y eso nos hace esperar con más gusto, con más ganas ese día. Si yo no me identifico con esas cosas, pues entonces, ¿cuál es la salvación que estoy esperando? ¿Para qué la salvación que estoy esperando? Tengo que entender qué es la salvación, ¿cierto? Que no es solo no ir al infierno. No, es algo mucho más sublime, más grande. Cuando yo entiendo todas estas características, va a ser una celebración grandísima y que de ahí en adelante cada día de reposo. Por algo el Señor nos llama a guardar sus días de reposo, que cada día de reposo va a ser una celebración, que cada fiesta de las fiestas del Señor que dice que cada día se va a presentar todo el mundo y que va a haber una celebración grandísima con comida, con bebida, con regocijo, ¿sí? Con deleite. Miren lo que dice Isaías 30:15. Dice, porque así ha dicho el Señor tu Dios, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos. O sea que la salvación va a venir un día de reposo, ¿cierto? Miren la importancia de entender esas cosas. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Quisisteis. Y hay muchos que no quieren, prefieren
más el mundo y sabiendo que eso pasa, seguir en lugar de venir a esta celebración, traer la música para el Señor, prefieren hacer la música para el mundo. Y yo lo digo con todo mi corazón porque yo también he salido de ese medio y yo entiendo que es duro, que es difícil, pero dice el Señor, no temas. Entonces, si yo digo que le creo al Señor, pero yo estoy temeroso de que si dejo de trabajar en la música, no, ¿qué va a pasar en mi vida? Porque yo no sé hacer más nada más. Entonces, ahí es donde pues no coincide lo uno con lo otro. Porque si el Dios es el todopoderoso, sí, es todopoderoso. ¿Será que Él me puede sustentar así que yo ya no trabajo en eso? No, lo que pasa es que, pues, esto, pues sí, disculpas y disculpas y disculpas. Y los cobardes no heredarán el reino de los cielos, ¿sí? Eso es un llamado con todo el amor, con todo el convencimiento de que el Señor lo sustenta a uno. No es mi trabajo, es el Señor, ¿sí? Él va a buscar, ¿sí? Dice, y no quisiste, dice acá en el 30:15. Pasemos al 30:27, que está hablando de lo mismo. Dice, he aquí que el nombre del Señor viene de lejos y su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento cual torrente que inunda llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción y el freno estará en las quijadas de los pueblos haciéndoles errar. Vosotros, mire, cuando dice que en descanso y en reposo seréis salvos, y dice el Señor, y unos no quisieron. Cuando todas estas cosas vengan, zarandeo a las naciones, criba de destrucción, freno estará en las quejas de los pueblos, haciéndoles errar. Mire el pueblo que va a estar haciendo. Dice, vosotros tendréis cántico, o sea, tendréis canción, como de noche en la que se celebra Pascua. Por eso es tan importante entender qué es la Pascua y cuándo es que se celebra. ¿Sí ven? En reposo seréis salvos. Acá me dice que el Señor, nosotros vamos a tener cántico como de noche en que se celebra Pascua y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte del Señor, al fuerte de Israel. Y el Señor hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. ¿Y nosotros cómo vamos a estar? Tendremos cántico como en noche que se celebra Pascua. ¿Sí ven? ¿No es maravilloso? ¿No es hermoso esto? ¿No es inigualable? No hay nada nada de eso. Nada que mejore esto. Mire, ya para terminar, el Salmo 96, creo que lo posteó mi hermana Victoria ayer, creo, si no estoy mal. El Salmo 96 es una de las tantas partes donde dice el Señor que la música es algo para el Señor, es algo sublime, es algo bonito, ¿sí? Ahora, hago la claridad. No es que todo lo que usted cante sea en lo posible, así es, bienaventurados, ¿sí? Pero que lo que yo cante al menos no infrinja el mandamiento del Señor, ¿sí? Que yo pueda cantarle a mi esposa, por ejemplo, algo que sea real, que sea verdad, ¿sí? Que yo pueda cantar, ¿sí? Que sea real, no hay problema. Y la música entre más días está más porquería, y si uno vive en ese medio, pues más porquería va a tener que cantar, ¿cierto? Entonces dice el Señor en el Salmo 96:1, cantad al Señor cántico nuevo. ¿Se acuerdan ese cántico del Señor es mi pastor? Perdón, él dice que el Señor es mi fortaleza y mi música. El Señor es mi fortaleza y mi canción, ¿sí? Él ha sido mi bendición. Dice, cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, ¿sí? Por aquí en el 96:6 dice, alabanza y magnificencia delante de él, ¿sí? Alabanza siempre, grandioso es él, magnífico. Tributad, dice, poder y gloria en su santuario. Tributad al Señor, oh familias de los pueblos, dad al Señor la gloria y el poder. Dad al Señor la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Sí, traed ofrendas al Señor. O sea, va a haber un momento en que vamos a ir al templo del Señor, al lugar, al monte de Sión, a adorar cada día de reposo, cada fiesta. ¿Sí? Eso es lo que el Señor va a hacer con su pueblo. Y yo, mi hermano y mi hermana, y los que vean este mensaje,
de los que se han ido, de los que no han llegado todavía. El objetivo es ese para todo. Por eso hay tanta reprensión. Volvemos a mi reprensión, dice el Señor. Volvemos a mi reprensión, porque esto es lo que espera a sus santos, a sus apartados, a los que en realidad a los que no vayamos a ser cobardes, como dice, que estemos esforzados y valientes y no temamos a nada, porque si tememos, entonces somos cobardes, sabiendo que el Señor nos dijo no temas. Si no hay nada que valga la pena en este mundo, sino escuchar la palabra del Señor. Él es tu sustento, Él es tu roca de salvación. Si en verdad el Espíritu de Dios muera en vosotros, el Espíritu de santidad, de apartarnos de las cosas que nos convienen. Mis hermanos amados, el Señor Jesucristo me los bendiga grandemente. Los amo muchísimo en Cristo Jesús y pues anhelo que el mensaje sea de la palabra de Dios y no de mi propio corazón. Y que esta palabra también transforme mi corazón, primero que todo, porque me ha usado el Señor para hablar la verdad, y la verdad nos hará libres, ¿sí? El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos. Tengo dos muñequitos acá, escuchando la predica. Señor Jesús los bendiga. Y haré con vosotros pacto eterno, con las misericordias firmes a David.